Escrito está es una exposición, como su propio nombre indica, sobre la escritura. Es una exposición que también está claramente limitada en el tiempo porque la escritura experimental, que es una manifestación de tipo estético de la escritura, se produce en un periodo que es el que abarca esta exposición. Antes no se utiliza ese término y con posterioridad a los 80 se utiliza, pero diríamos de forma impropia, es decir, ya no tiene los componentes que tiene inicialmente. Por ejemplo, aquí en el hall está, por ejemplo, su componente internacionalista. La globalización de la poesía en los 60 ya está en marcha y aquí hay obras de exposiciones hechas en Italia, obras de españoles que se han hecho en otros países, obras de extranjeros que se presentan en España, se publican, se editan, ¿no? Ese es uno de los componentes, junto a otros como el de la utopía, componentes como el del radicalismo, componentes como el de la colectividad, el uso colectivo de los objetos, de las producciones. En definitiva, todo lo que se llama, lo que tiene que ver con el mundo que se ejemplifica políticamente en mayo del 68 y lo que se ha llamado, desde el punto de vista de la historia del arte y de la poesía, las neovanguardias, las producciones que, teniendo su origen en la primera vanguardia de los años 20, desarrollan, amplían y concretan esas manifestaciones radicales en los 60 y en los 70. La exposición como tal tiene en realidad, aparte de las distribuciones cronológicas y por grupos y por materias y tal, tiene en realidad tres partes claramente diferenciadas. La primera parte sería la actividad de vanguardia, que implica no solo la producción de obras artísticas que están relacionadas con las primeras vanguardias, como en el caso de Julio Campal o de Joan Brossa, sino también una actitud vanguardista que significa la promoción, la autogestión de las propias obras que se producen. En la sala A está lo que es la producción inicial que hace en Madrid en un grupo que se crea en el año 62, que se llama Problemática 63, que es un grupo que hacen artistas de distintos campos, como músicos, pintores y poetas, en la sede de un organismo internacional que tenía una cierta bula política y una libertad un poco mayor, que se llamaba Juventudes Musicales, ¿no? Esto se hace y allí se hacen los primeros actos, conferencias, actividades y tal, y ahí la persona clave es Julio Campal. Campal en el año 66 va a trabajar a San Sebastián, allí monta dos exposiciones, contacta con una serie de gente que después va a continuar, como Joaquín Diez, como Juan Carlos Aberasturi, gente de aquí, del País Vasco. Entonces aquí, esta sala tiene las características generales de la exposición, y es que está por un lado documentos, tarjetas, catálogos y tal, y por otro lado hay obras de tipo creación, hay fotografías y hay también grabaciones, porque la idea es que en España, quiero decir, la poesía experimental en España esté muy presente y la gente tome conciencia de que realmente cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, pues cómo era la época, qué cosas se decían y cómo se decían. Ilse, 1,70 metros. Isabel, 0,910 metros. Sherifa, 1,620 metros. Yasmina, 1,540 metros. Juan, 1,765 metros. José Luis, 1,760 metros. 5,866. El grupo ZA es un grupo de vanguardia, es un grupo que está en un principio formado por músicos, aunque posteriormente ya se suman otra gente como Castillejo, que fundamentalmente es escritor, y que se dedica inicialmente también al arte de acción, aunque después, a través de la escritura, conecta ya con zonas muy cercanas a lo que es la poesía experimental. Pero en fin, hay que dejar claro que el grupo ZA no es un grupo experimental, es un grupo irracionalista, que es un grupo que se niega a teorizar ni a racionalizar las acciones. Es un grupo que tiene un recorrido absolutamente fundamental, sobre todo en el nacimiento de lo que llamaríamos la poesía-acción. Muy parecido al grupo de ZAC, la gente que empieza en Cataluña, que son autores aislados, prefiero que se conocen entre sí, como Joan Brossa, Guillem Viladot,
Son artistas de vanguardia, en el sentido de que practican retórica, utilizan retóricas y practican con elementos y con formas claramente que vienen de las vanguardias. Pero ellos no tienen un planteamiento vanguardista, es decir, no hacen promoción, no hacen autogestión, no establecen contacto con nuevos grupos y tal, ¿no? La poesía experimental nace cuando, a la muerte de Julio Campal, un grupo de gente que habíamos trabajado con él, ponemos en marcha una serie de actividades que se concretan en el nacimiento del grupo de Neo. Es un grupo neodadaísta, es un grupo ya que va más allá de la vanguardia, es un grupo radical y que se plantea que el camino más lógico es adscribirse a lo que sería la ideología experimental, que es un intento de cientifismo, de control, de abandono de la posibilidad de que el público acepte o no acepte este tipo de cosas. El Grupo Neo toma conciencia de que son los medios de comunicación de masas los nuevos instrumentos también de creación de la opinión, pero incluso de la propia estética, y se empiezan a utilizar. Se trabaja en un espacio nuevo dentro del cual se hacen las cosas, ¿no? Represión. 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 Para nosotros es muy importante la cuestión de las dimensiones, los materiales y tal, y pensamos que un poema reproducido es otro poema, que tiene el mismo valor que el original, que no hay diferencias, aunque sí cambia la experiencia estética que se obtiene de él, ¿no? Y en ese sentido, por un lado están los originales, en las mesas están algunos de los originales y las obras que se han utilizado para imprimir, y luego están los 50 poemas todos seguidos. Elegidos sobre todo por su variedad, no tanto por su calidad o su importancia o su valor histórico, que son cosas que a la gente que ha hecho este tipo de cosas no nos preocupa demasiado, ¿no? Sino porque efectivamente muestra la distinta forma de la poesía visual, la poesía textual, el poema objeto, la poesía de acción. Esta sala empieza con una cosa muy especial, que es la primera que se muestra, una cosa totalmente desconocida, que es el libro Arte Cisoria de Javier Maderuelo. Y este libro suyo, que es de los comienzos de los 80, estuvo a punto de publicarse, se quedó a medio publicar por una serie de circunstancias. Lo agradecemos mucho que este libro se pueda mostrar, porque me parece uno de los hitos reconocibles de la poesía experimental en España. Hemos intentado mostrar algunas de las manifestaciones menos conocidas de la poesía experimental, porque lo que se conoce de la poesía experimental, sobre todo la poesía visual, ¿no? Aquí está también la poesía sonora, aquí está también los poemas objeto, los libros objeto, la poesía acción y tal, ¿no? Esta exposición obliga a revisar la historia cultural y la propia historia, digamos, pura de los finales del franquismo y de los comienzos de la democracia. La participación internacional, como ya dije al comienzo, era muy importante, fue un gran apoyo y, de hecho, no hubiera existido sin ese apoyo internacional. Es un reconocimiento obligado. En esta exposición debían estar nuestros queridos amigos franceses, italianos, portugueses, alemanes, yugoslavos, suecos, americanos, sudamericanos. Es decir, realmente, lo que dije antes, esa globalización, esa idea de que todos los seres humanos somos hermanos y de que todo debería estar abierto, todos los países a recibir a los demás, eso ya estaba muy presente en ese momento y creo que es una de las grandes aportaciones de este periodo a la historia de la humanidad. Hombre, 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 hambre, hembra, hambre, hembra, hembra, hambre.